Esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Programa del Comité Cívico de Dos Quebradas y la Red Nacional de Veedurías Red Verde. Bienvenidos a Opiniones, un segmento de Esta es mi opinión, ¿cuál es la suya? Programa del Comité Cívico Dos Quebradas y la Red Nacional de Veedurías Red Verde. Muy buen día a nuestra amable audiencia, una vez más en nuestro programa Opiniones, una sección del programa Esta es mi opinión, ¿cuál es la suya? Hoy con nuestro director William Restrepo y quien les habla Alba Lucía González Londoño. Hoy traemos el tema del 4 objetivo sostenible. A nivel global es esa agenda y se llama la educación a nivel universal de calidad. Entonces es garantizar una educación a nivel universal de calidad y eso hay mucha tela para cortar, pero pues hoy vamos a tratar de tocar lo más puntual de ese derecho universal que es la educación. William Restrepo, muy buen día. Buen día, Alba Lucía, y buen día a todos ustedes, amigos, que nos están mirando en este momento. La educación sigue siendo uno de los temas, quizás el más importante, y también el tema que nos recuerda que los pueblos que no se educan son pueblos que seguirán siendo dominados y prácticamente sometidos a los planteamientos que pueden hacer dictadores y todo tipo de gobiernos y a la explotación de la gente. La educación es fundamental en todo esto. Pueblos sin educación son pueblos fáciles de manejar y por esa razón los políticos siempre buscan tratar de deseducar, de no proporcionar los medios educativos a sus ciudadanos para poderlos mantener, para poderlos someter a todo tipo de vejámenes. La educación en Colombia es lo mismo. Llevamos años de años esperando una reforma educativa, reforma que se aplica o que inventan los gobiernos, pero que son solamente pequeños paños de agua caliente que no están beneficiando la educación. Yo me atrevería a decir, Alba Lucía, que nosotros tenemos una mala educación. Tenemos una educación que no corresponde a la calidad de la mayoría de los profesores y de los maestros. Es decir, no hay concordancia entre la capacidad de nuestros educadores con la voluntad y la intención del gobierno, de los gobiernos, para tratar de proporcionar los elementos adecuados para que la educación pueda progresar. A mí me aterra pensar que hay espacios y tiempos en Colombia donde a los profesores les demoran el salario meses, donde no llegan los recursos para mantener la infraestructura de las escuelas. Hay escuelas que se caen a pedazos en este preciso momento en todo el país. Y en este preciso momento, cuando la tecnología sigue avanzando y queremos llegar o tenemos que llegar con la mayor cantidad de elementos tecnológicos a la mayor cantidad de niños en el país, debido a la pandemia que estamos sufriendo y a la educación que se hace ahora por Internet. En este momento tenemos un escándalo impresionante, un escándalo que debería terminar ya con la ministra de las TIC en Colombia, la señora Karen Abudinem. Pues fíjese usted que el cuento es muy simple. Se hizo un contrato con dos empresas, Comcel y una empresa llamada la Unión Temporal Centros Poblados, para construir, para determinar, llevar señal de Internet a todos los colegios en la parte oriental de Colombia. Y esto se lo ganó esta empresa que se llama la Unión Temporal Centros Poblados, una empresa que ya estaba en entredicho, que ya estaba siendo investigada. Sin embargo, participó, porque la empresa, el dueño de la empresa o el representante fiscal de la empresa es de Barranquilla. La ministra es de Barranquilla. Y este proyecto, y se conocían además, este proyecto era por 2.1 billones de pesos. Se firmó por allá en junio del 2020 y debería inmediatamente el constructor, que era un señor
eh, la señora Alfonso Molina García, que presentó un respaldo de una aseguradora que mostraba falsificado, un certificado de aval, de respaldo. El certificado del Banco Itaú no servía, era falso. Además, esta empresa consiguió firmas falsas para poder presentarse a la licitación. Más, este señor y esta empresa no tenían nada que ver con la construcción, con la infraestructura de colegios y escuelas a nivel de comunicaciones. Es decir, ese señor no sabía nada de comunicaciones. Pero ahí no está lo peor. Lo peor es que el Ministerio de las TICs le adelantó 70.000 millones de pesos. Y 8 meses después solamente habían construido o habían comunicado al 1% de los colegios y escuelas del país. Es decir, los 70.000 millones de pesos están aparentemente en un banco en el estado de Delaware. El estado de Delaware en los Estados Unidos se caracteriza porque allí se esconden grandes capitales. En ese estado permiten que haya una un paraíso fiscal de formar empresas. Es decir, uno puede formar una compañía con sede en Delaware, la registra en el estado de Delaware, que es sumamente barato, pone la dirección que quiera, no hay investigación de ninguna clase, inclusive puede abrir una cuenta en un banco de Delaware y empezar a enviar dinero a esa cuenta, y el banco jamás va es un paraíso fiscal. Nunca le va a contar a nadie quién es o qué plata hay. Pues esos 70.000 millones de pesos aparentemente están ahí, pero eso no era para que tuviera ese viaje del dinero hacia los Estados Unidos. No, eso era para comunicar a los niños de Colombia, del oriente de Colombia, con el Internet, porque la pandemia los ha obligado a quedarse en sus casas. Y entonces los niños que no tienen Internet, pues no pueden estudiar. Es decir, no es que la educación virtual vaya a reemplazar a la presencial. Yo creo que eso nunca pasará. Pero de no tener la presencial, hay que tenerla virtual. A la señora ministra se le ha dicho, mire, renuncie, sálgase de ese lío, porque usted no tiene explicaciones que dar. Inclusive, cada vez que habla, pues se convierte en el hazmerreír de la gente porque la señora no tiene explicación. Dice que está investigando, le aplicaron la caducidad del contrato el pasado mes de junio a esa empresa, dice que la empresa tiene que responder en 90 días, es decir, pero la plática se perdió. Ella dice que se compromete a encontrar esa plata. Yo creo que sus socios y amigos de Barranquilla, que fueron los que exigieron que la nombraran ministra de las TIC, a una persona que tampoco tiene nada que ver con las comunicaciones, que no conoce nada, absolutamente nada de eso, y que es la ministra de las TIC, deba responder en alguna forma, al menos con la renuncia. Y este no es el primer caso. Lucía, recuerda que en Los Quebradas, en el campo de la educación, ha habido casos muy parecidos, ¿verdad? Con la Media Commerce, que hablaba don Jorge Correa. Exactamente, la que tenía sede en el Ecuador, ¿te acuerdas? Y ahí se perdió una gran cantidad de plata. Sabíamos quiénes eran los que estaban manejando el cuento y la justicia nunca hizo nada. Así es como se pierde la plata de la educación. Y entonces, ¿de qué educación sostenible estamos hablando, Alba Lucía? Pues vea, en la Constitución Política de nuestro país, por lo menos en el artículo 67, se constituye la educación como un derecho fundamental de la persona, un derecho público que tiene una función social. Y con eso, pues obviamente busca a que toda su población tenga acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. Pero eso parece que se queda en el papel, porque obviamente ha sido cooptada por la corrupción, la parte estructural, porque eso es un problema estructural cuando ya no hay recursos para inyectar, porque se le ha
se le ha fortalecido a la empresa privada con recursos públicos o porque se han desviado los recursos públicos hacia las contrataciones indebidas que sencillamente han dejado en entredicho lo que realmente se buscaba. Con la pandemia se busca tener una conectividad a nivel del territorio nacional porque ya es un derecho esas comunicaciones, ¿no es cierto? Para los niños, para los jóvenes, sobre todo en los estratos 1, 2 y 3, que es donde más se adolece la falta de conectividad, y en las zonas rurales por falta a veces de torres de comunicación. Pero nos encontramos con esto y eso de verdad que es un obstáculo para el desarrollo del país, porque la educación juega un papel fundamental en el desarrollo, en el crecimiento de un país, porque es el principal elemento para poder garantizar un desarrollo humano que se base en principios éticos y morales y que permitan a la sociedad no solamente convivir e interactuar con la naturaleza y con nosotros, sino que el ser humano tiene derecho a crecer como persona. Y la educación le garantiza eso y garantiza equidad. Pero si no tenemos educación, entonces la brecha social cada vez se agranda más, porque entonces hay inequidad social. Cuando no hay educación, empieza esa brecha a generar, digámoslo, unos problemas graves de violencia, de inseguridad, de hambre, de desempleo, porque ¿quién va a emplear a una persona que no está educada? Nos tenemos que preparar, ¿no es cierto?, para poder tener un empleo y para poder subsistir. Entonces, ese derecho a la educación y ese derecho a la información hoy con las TIC se ve, digámoslo así, se ve permeado por la corrupción y lastimosamente siente uno con la sensación de impotencia. Como ciudadano se siente uno impotente. Por eso en nuestros programas, tanto en esta Mi Opinión, ¿Cuál es la Suya?, como en este programa de opiniones, hemos insistido tanto en generar esa conciencia social, esa conciencia ambiental y esa conciencia colectiva para que entre todos podamos encontrar la solución a esta problemática que hoy se ha convertido en una crisis general de nuestro país. Bueno, Alba Lucía, nosotros hablamos y exponemos los problemas, exponemos todas las dificultades que tiene la educación en Colombia. Usted que es maestra, conoce mejor que yo, que no lo soy, el problema desde adentro. Y el problema desde adentro jamás se podrá analizar correctamente, mientras los problemas exteriores, como son los recursos, como es el respaldo del Estado, como es el propio cumplimiento de los artículos de la Constitución, que colocan la educación como uno de los elementos más importantes y fundamentales en la vida de los seres humanos, o de los colombianos al menos. Y no estamos como que vaya algo que pueda cambiar ese derrotero de fracaso en el cual estamos envueltos desde hace mucho tiempo. Aquí hablamos de que la educación es muy buena, decimos que la educación es muy buena, decimos que nuestros profesionales son muy buenos. Yo dudo mucho de eso, le voy a decir por qué. Porque, por ejemplo, en el campo de las comunicaciones que nosotros conocemos, las facultades de comunicaciones que existen en el país todavía trabajan con el método más antiguo de todos. No hay innovación de ninguna clase. Los laboratorios que tienen estas universidades realmente no cumplen con los requisitos fundamentales para educar a muchachos que puedan ser comunicadores y periodistas, como el título que le dan es de comunicador. Ellos es comunicación y periodismo, pero periodismo muy poco. Entonces, los muchachos salen de comunicadores, pero sin ninguna orientación. Es decir, los egresados de estas facultades no tienen orientación de ninguna clase, no saben realmente en qué ramo de las comunicaciones se van a acomodar. Y entonces comienzan los problemas reales del recién graduado. No consigue empleo porque no hay tantos medios de comunicación. No consigue empleo, no consigue... el teléfono tiene un sonidito medio raro. No consigue empleo fácilmente porque no hay muchos medios de comunicación.
no tiene ningún proyecto para realizar dentro del campo de las comunicaciones, ¿no? Es decir, no hay creatividad suficiente en estos muchachos. Inundan las salas de redacción de los medios, donde no les pagan, sino que les permiten hacer una práctica. Y esa práctica dura un año, es decir, un año sin trabajar y sin ganar nada. Después el sueldo que les ofrecen es miserable. Es decir, un muchacho comunicador de estos le ofrecen un sueldo de 1.200.000, 1.500.000, ¿no? Son muchachos que han invertido 40, 50 millones de pesos en una carrera que les va a producir un trabajo de 1.500.000. Es decir, no tiene ningún sentido trabajar por 1.500.000 cuando en otras cosas, manejando un taxi, por ejemplo, puede ganarse más que eso. Haciendo otras cosas puede ganar más que eso. Es decir, no hay un mercado definido para estos muchachos en el campo de las comunicaciones. Todos inventan, crean cosas. Y esta pandemia nos ha obligado a todos a inventarnos este tipo de programas para hacerlos virtualmente. Ellos han descubierto eso y están utilizando eso, pero los medios se quedaron sin colaboradores porque los medios no pagan y los salarios que pagan son muy pocos. Y para poder ganar mucho dinero en este campo de las comunicaciones hay que trabajar muchos años. Primero, para poder hacer un piso sostenible. Este sí es sostenible. No me refiero sino a estas facultades. Porque si tocara las facultades de psicología en Colombia, por ejemplo, estamos sacando psicólogos, pero por bultos, es decir, en cantidades alarmantes. Y las oportunidades de empleo son muy pocas. La mayoría de los muchachos que salen de una facultad de psicología buscan un empleo con el Estado, un empleo en un hospital, un empleo, pero no tienen esa orientación de crear cosas, de inventarse para prestar un mejor servicio a la comunidad. En las demás facultades ocurre exactamente lo mismo. Entonces, nosotros hablamos aquí del cuarto punto que es la educación como elemento sostenible, pero ¿cómo se sostiene una educación donde hay unos parámetros tan distanciados de lo que es la parte real de la educación como elemento fundamental en la vida y el desarrollo de los seres humanos? Yo me pregunto eso y me da como susto pensar que no tenemos respuesta. Entonces lo que hacemos es exponer la situación, exponer los problemas, enumerar las dificultades, pero ¿qué nos están proponiendo? Pues mira, nosotros los educadores ya llevamos, porque pues yo soy del 1278, yo fui nombrada apenas en el 2008, pero pues obviamente en mi práctica educativa desde antes del 2008, uno pensaba, bueno, es que la pedagogía tradicional no está aportando lo suficiente y diríamos que es mejor pensar la escuela no solamente para enseñar contenidos, que es lo que siempre se ha pensado, sino para el desarrollo de las habilidades del pensamiento. El ser humano necesita aprender a pensar, necesita ser un sujeto reflexivo, ser un sujeto crítico, ser un sujeto propositivo, ¿sí? Antes que ser una persona que solamente está estudiando para una nota. Yo a mis estudiantes siempre les digo, no estudiemos para una nota, estudiemos para la vida. Hay que aprender para la vida y hay que desarrollar esas habilidades del pensamiento. O sea, nosotros como maestros sí hemos dado nuestro aporte, porque de todas maneras sería imposible desconocer el aporte que tienen los maestros y digamos a lo largo de la historia, porque nosotros fuimos formados por maestros. Yo amo a los que fueron mis maestros, incluso muchos de ellos todavía viven. Y es importante que desde la educación se articula con la familia y con el Estado, precisamente para generar conciencia social, conciencia ambiental, para enseñarle a la persona a conocerse a sí misma, a conocer a los demás, a que tiene que aprender a interactuar de una manera idónea con el otro, porque tiene que sentirse como parte de esa familia humana y en igual condición de dignidad.
que debe reconocer a la naturaleza, por ejemplo, como su fuente de vida, que debe reconocer en los demás que no todos aprendemos de manera igual y que no todos somos cuadriculados, que somos diversos, pero que hay que aceptar esa diferencia y entre todos construir juntos. Entonces el trabajo de la educación hoy en el siglo XXI no es de enseñar contenidos, el trabajo hoy es de poder percibir cómo hacer para que el ser humano aprenda a pensar, para que el ser humano aprenda a desarrollar esas habilidades de pensamiento y que aprenda a construir su propio conocimiento con los presaberes que ya trae, pues, de su historia de vida, con lo que le aportan los maestros, pero también con lo que le aporta la escuela de la vida, porque es que la vida es una escuela, definitivamente todo educa, ¿no es cierto? Y hay que mirar no solamente como referente lo que se enseña en el ámbito escolar como tal, sino como referente la misma sociedad. Hay que aprender a leer la realidad social. Incluso dentro del doctorado que yo estoy haciendo, me fascina ese tema. ¿Cómo hacer para que nuestras personas que llegan ahí al aula de clase, no importa si es niño, si es joven o si es adulto, aprenda a leer esa realidad social y aprenda dentro de ese contexto sociocultural y económico, pues a ser agente de transformación social proponiendo algo que realmente sirva para todos, o sea, proponiendo algo que se construya entre todos para el bien común? Porque es que si nosotros nos centramos en el bien común y olvidamos nuestros intereses personales, así sí podemos construir algo que sea bueno para la sociedad. O sea, tenemos en este momento la oportunidad, no tenemos un buen sistema educativo, pero tenemos la oportunidad de transformarlo, porque las generaciones nuevas tienen algo bueno, y es que ellos, usted sabe que vienen con el chip de la tecnología, que vienen más despiertos, que vienen más autónomos, y esa es una oportunidad que podemos hacer. Dentro de las clases yo practico con los chicos en los conversatorios el diálogo de saberes. Entonces, aprender a escuchar al otro y aprender del otro siempre va a ser algo que los retroalimente, ¿no es cierto? Y aprender que ellos no se pueden, no se pueden calificar como pretende el Estado dentro del sistema educativo, que son una nota. No, la persona es un ser humano integral y tiene derecho a expresar su sentir, pero también tiene el derecho a que le enseñemos cómo leer su propia realidad y que sea propositivo. Yo insisto en eso, proponga cómo cambiar esa realidad para bien de todos. Y eso empieza por la familia, obviamente, por la comunidad donde vivimos, por los que interactúan con nosotros en un espacio temporal, sea de estudio, de trabajo, de deporte, de cultura. Y cuando aprendemos a construir entre todos, de verdad que es mucho más fácil que esperar a que todo caiga o echarle solo la culpa al Estado o solo la culpa a la familia o solo la culpa a la escuela, porque no se trata de hallar culpables, se trata de que todos debemos poner nuestro grano de arena. Afortunados sus alumnos, Alba Lucía, pero yo me pregunto, ¿será que eso que es parte de la creatividad suya como profesional, como maestra profesional, que pues, trabaja en este momento en su doctorado, los demás maestros, eso no está comprendido en el pensum regular, eso no es parte de la pedagogía que el Estado prepara para la educación en el país? Pero esta es iniciativa suya. Pero esa iniciativa y esa creatividad suya se extiende a otros maestros, a otras escuelas, a otros sistemas, o es simplemente en alguna parte aparece una persona como Lucía, como Lucía, y realiza este tipo de trabajo, o es común verlo en los demás maestros. Créame que la mayoría de los maestros somos así. La mayoría de los maestros en este siglo XXI somos así, somos muy conscientes de crear eso en nuestros estudiantes, de innovar, de hacer las cosas por vocación y de hacer eso porque nosotros llamamos bien común para que las personas que están en nuestras manos, digámoslo así, para poder desarrollar esa conciencia social, nosotros hacemos eso. La gran mayoría lo hacemos. La gran mayoría. Lo que pasa es que, como tú dices, hay algo que frena. Entonces el Estado impone un poco de formatos para llenar, el Estado impone ciertas temáticas, el Estado impone. Y lo que hace es, cuando uno quiere desarrollar conciencia social, conciencia crítica,
desarrolla habilidades de pensamiento, entonces lo que hace es emprenderla contra los maestros. Los maestros, por ejemplo, en este momento que andamos en la disyuntiva de este problema de la pandemia, queremos volver a la presencialidad, pero con condiciones, porque es que la pandemia existe y la pandemia está ahí, y lo que queremos es defender el derecho a la educación con esas condiciones y defender la educación pública. O sea, no queremos que se financie más lo privado con lo público. Yo por lo menos no estoy en contra de que haya educación privada y educación pública, las dos pueden coexistir, pero lo público debe respetarse con lo público y lo privado pues ya su empresario con su propio dinero lo financiará, ¿no es cierto? Pero el Estado desfinancia la educación pública para fortalecer lo privado y así no es. Y deberíamos en unidad de acción mirar qué es lo que realmente le conviene al Estado para poder mejorar, porque realmente tendemos a eso, a querer que el ser humano mejore como persona y que se eleve ese índice de desarrollo humano y que de una vez por todas se deje ese estigma contra el maestro, contra la educación y que seamos capaces de construir un nuevo proyecto educativo donde realmente podamos ser capaces de aportar algo mejor al sistema educativo. Pero en este momento son los maestros en Colombia los que están impidiendo el regreso de los niños a las escuelas, con tutelas y todo esto. Pero es por eso, no es que no queramos regresar, es que queremos que hayan garantías. Si bien es cierto que hay colegios que ya han implementado unos protocolos de ley, también hay otros que no los tienen. Entonces, digamos que en el derecho a la igualdad no sería justo que porque, por ejemplo, donde yo trabajo están los protocolos, entonces ignorar a los que no los tienen. Entonces, digamos lo que es por el derecho a la igualdad que nos acoge, mirar que esta es la oportunidad para que realmente se mejore la infraestructura de los colegios, para que realmente se le garantice al estudiante que no van a haber contagios, que en la escuela no va a ser foco de contagio, que en la escuela va a estar seguro, va a estar segura, ¿no es cierto? Que no haya hacinamiento, sobre todo eso, no puede haber hacinamiento. Ya la escuela se tiene que pensar con este problema de pandemia en que ya no podemos tener 40 estudiantes en un aula, que tiene que haber distanciamiento y podrán haber 15, máximo 18 con el distanciamiento que exige la norma, ¿no es cierto? Y que nos tocarán alternancia, unos irán un día, otros otro, y que nosotros los maestros somos los que no hemos dejado caer la educación, porque nosotros hemos puesto nuestro equipo, nuestros servicios públicos, el tiempo triplicado. Cuando uno da educación virtual no cumple una jornada como la cumple en el colegio, le toca estar disponible mañana, tarde y noche, porque por la conectividad todos no pueden conectarse al mismo tiempo. Entonces es ver esa parte, ¿no es cierto? Ver como la otra parte. No es que nosotros queramos impedir, al contrario, tenemos toda la disponibilidad para regresar a la presencialidad, pero queremos condiciones dignas porque consideramos que la vida y la salud es un derecho fundamental que están por encima de todos los otros derechos. ¿Se da cuenta? Entonces, el Estado tiene entonces la obligación en este momento de preparar la infraestructura, escuelas y colegios para que tengan este escenario que sea favorable a la protección de los niños. ¿Estoy en lo correcto? Sí, señor, sí, así es. Y la plata para eso, ¿dónde está o dónde la tiene el Estado? Bueno, entonces nosotros decimos que el Sistema General de Participaciones tiene que ampliar la destinación del recurso para eso, porque el Sistema General de Participaciones es de donde sale la plata para la educación. ¿Sí me ¿Y eso entiendes? cuánto tiempo se demora, Alba Lucía? No, pues imagínense, eso necesita voluntad política de nuestros gobernantes. Así de sencillo. Necesita voluntad política porque con los impuestos es que se hacen todas estas cosas. Entonces volvemos al principio de la situación. La educación está en la decisión que debe tomar un gobierno a nombre del Estado. Así es. ¿No? Y ese gobierno debe tomar la determinación de cómo distribuir los recursos. Pero nosotros adelantamos 70.000 millones de pesos que se pierden. ¿Cómo va a repartirse entonces o de dónde, con qué facilidad se pueden conseguir los recursos para poder preparar los salones de clase, que las escuelas tengan todas las medidas de seguridad sanitaria, para que los estudiantes estén protegidos? Ahí es donde la corrupción, creo yo, la corrupción es más cruel todavía. Es cruel con los niños, es cruel con el futuro.
Y esa corrupción está empoderada en todos los elementos del gobierno y de la sociedad, que es lo más grave. Esa contaminación ya es del gobierno y de la sociedad. En este preciso instante, mientras usted nos está escuchando, hay como 15 candidatos, precandidatos a la presidencia de Colombia, y son los mismos de siempre, los mismos de siempre. No hay personas nuevas, porque no existen argumentos para que personas que no estén dentro de los partidos o esos grupitos que forman, que no son partidos políticos, sino a conglomeraciones políticas, y sacan un candidato a la presidencia. Esos grupos están haciendo exactamente lo mismo que hicieron hace 4 años. Están engañando. Hoy escuchaba a unos candidatos hablar de sus propuestas y da vergüenza. Da vergüenza que ninguna de esas propuestas es posible de realizar. Y con decir yo voy a mejorar la educación, no estoy diciendo absolutamente nada. Con decir que yo voy a garantizar la seguridad, tampoco estoy diciendo absolutamente nada. Pero eso suena bien. Que voy a sacar plata de no sé de dónde para poder dársela a la educación. Mentiras, nada de eso se va a hacer. Entonces ve uno con tristeza que la educación sigue siendo la cenicienta de todo este complejo de unión o de participación de la comunidad en las cosas de la nación, que rigen o que son regidas por el Estado, por el gobierno, que es la representación del Estado. Así no es. Entonces, nosotros votamos corriente y hablamos de la educación y hablamos de las necesidades, y hablamos de lo que posiblemente creemos nosotros que se debe hacer. Y bingo, nos chocamos contra la corrupción y ahí terminamos. Alba Lucía, ¿a usted no le preocupa eso? A mí me preocupa mucho la falta de conciencia social, porque como decía nuestro amigo Jorge, que la culpa era de nosotros los ciudadanos que elegíamos mal. Cuando hay falta de conciencia ciudadana, cuando hay falta de conciencia social, empaque y vamos. Porque entonces siempre se va a repetir el mismo vicio. O sea, es como si fuera algo de nunca acabar. Por eso digo yo que la educación es tan importante y lo dicen grandes pensadores también y lo dicen otros maestros, colegas míos. Venga, es que la educación es prácticamente la base del desarrollo humano de la persona. Sin educación es imposible desarrollar esa conciencia social que pueda pensar en la historia, cómo se ha venido dando la educación y cómo sí se puede transformar y en una persona que realmente sea abanderada de ese proyecto ciudadano del cambio real, ¿no es cierto? No es porque un partido político diga que es el cambio o porque un partido político sea muy demagógico con su candidato, no. Es mostrando que es posible, como tú dices, que hay una posibilidad de generar unos recursos diciendo de dónde se sacan, además porque el país tendrá que aprender a ser austero. Mire que aquí se invierte más en la guerra que en la educación, entonces tendrá que bajarle el presupuesto a la guerra y aumentar el presupuesto en la educación, tendrá que bajarle el presupuesto a los congresistas para aumentar la capacidad que debe tener para la estructura educativa y de salud, porque es que además la estructura de salud se articula con la estructura educativa, con la estructura de cultura. No podemos estudiar sin salud. Si una persona no está saludable, no podrá entonces aprender. Entonces, todas esas estructuras se articulan para poder que el ser humano pueda encontrar una educación de calidad, como dicen, y una educación integral. No podemos aislar la educación aparte de las otras estructuras del Estado y será necesario entonces esa austeridad y esa priorización de los recursos para educación, para salud, para cultura, para deporte, porque es necesario si queremos realmente un cambio. Y obviamente invertir en la salud también es invertir en el campo, porque cuando tú inviertes en el campo, entonces garantiza una sana alimentación para la población, que es con lo que no se cuenta ahora. Uno encuentra niños con hambre en la escuela, en los colegios,
¿Por qué? Porque esa parte tampoco se le ha puesto cuidado. El campesino le compra las multinacionales a huevo para ellos vender súper costoso, y entonces la población que gana solamente el salario mínimo se ve afectada en esa parte alimentaria porque no puede suplir su necesidad básica de alimentación con los productos esenciales que necesita una persona para poder desarrollar esas habilidades de conocimiento. El cerebro, el cerebro necesita un cuerpo bien alimentado para poder aprender. Y no encontramos eso en las bases sociales de los estratos 1, del estrato de invasión, del estrato 2 que se gana un mínimo, del estrato 3, no encontramos en la mayoría de las personas eso. Es importante para nosotros articular todas esas estructuras para poder también garantizar una educación integral en el ser humano. Y encontramos también en este campo, Andalucía, a los bandidos que se roban el dinero de los alimentos de los niños. Ese es Del el PAE. peor crimen que puede cometer un ser humano. ¿Cómo es posible que haya en Risaralda a funcionarios públicos se robaron los recursos del PAE, se robaron la plata de los alimentos de los niños? ¿Y qué pasó? Pues metieron a la cárcel a una o dos personas, pero los que realmente tenían la obligación de responder por esos robos, esos siguen campantes haciendo política, hasta son candidatos a algo. Pero eso es lo que aterra realmente. Y parece que la comunidad se solidariza con esos bandidos. Aunque tienen niños que necesitan la educación, pues se preocupan un poco por eso, se preocupan más por tal vez lo que le va a lo que le están prometiendo algunos politiqueros, pero no lo que los niños están realmente necesitando en ese momento. Y eso también es parte de estos procesos de la concientización social, de llegar a ese punto donde, oiga, yo me voy a interesar por lo que me afecta a mí, por lo que me afecta a mí directamente, por mi familia, por mis hijos. Yo voy a luchar por eso, ¿no? No es trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y decir que el padre provee todo lo que es la comida y los zapatos y la ropa y la renta y todo eso. Eso no es la simple base de la educación en el hogar. Hay que infundir valores, pero enseñarle a los hijos, a los niños también a defender sus propios valores. Pero si no les enseñamos eso en la casa, pues vamos a tener lo que tristemente tenemos, que los manifestantes de la primera línea, por ejemplo, muchos de ellos son muchachos que no han terminado la escuela superior, son muchachos que no tienen ninguna línea de trabajo, son muchachos que solamente tienen hambre. Porque en esta pandemia hemos visto durante las marchas que comenzaron el 28 de abril, hemos visto en estos lugares donde se formaba la primera línea o se formaban los bloqueos, que esos muchachos de ahí estaban felices allí porque allí comían mejor que en su casa, porque la gente les llevaba comida y les ayudaba y les llegaba plata y les llegaba apoyo económico. Pero si fuéramos a mirar, y creo que en el departamento del Valle hubo un acuerdo con los de primera línea en la ciudad de Cali, donde les ofrecieron trabajos y no pudieron encontrar a nadie calificado para ningún trabajo, ni siquiera de ayudante. ¿Sabe qué tuvieron que hacer? Tuvieron que contratarlos para que volvieran a poner las piedras que tiraron y los adoquines que dañaron, los volvieran a poner en su sitio. Algo muy parecido a lo que ocurrió en la Gran Depresión en los Estados Unidos en los años 30, que echaron a todo el mundo de las fábricas y cerraron todo, y entonces unos municipios decidieron recoger la basura en una parte y botarla en otra parte, para que esa fueran a recoger basura, y así se pasaban con la basura, botándola y tirándola para que hubiera trabajo para las personas. Eso es muy parecido a lo que ocurre aquí. Y esos niveles
de poca educación son los que debieran molestar a los que hacen propuestas sobre la educación. Porque si vemos a unos muchachos muy valientes que se lanzan a la calle a reclamar educación, a reclamar mejor posición, a reclamar que siquiera los escuchen, y encuentra uno que la mayoría de estos muchachos no tienen ninguna formación académica todavía, porque no les han dado la oportunidad, porque no les llega. El Estado dice que, o los gobiernos dicen que están haciendo por los niños, y la gente se roba el alimento de los niños, y estos niños van a la escuela primaria sin desayunar, y con una sola comida tal vez al día, o con ninguna. Y entonces queremos que estos niños sean fuertes y sean educados, sean personas de gran valor y todo eso, pero uno con hambre no puede aprender nada. Con hambre no se aprende. Y eso es lo que nos están dando nosotros los políticos modernos. Hambre. Porque la plata se la roban toda ella. Entonces volvamos al camino de cuáles son las propuestas. ¿Qué vamos a hacer al Balucía? Los maestros no son los culpables de esta situación, pero pensemos que los culpables están ahí y los conocemos. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Por eso nuestro programa es un programa de opinión y denuncia. Por eso hay que denunciar para que la opinión pública empiece a despertar. Y eso es como lo que hemos hecho nosotros durante todos estos años. El sábado vamos a cumplir ya 5 años en Esta es mi opinión, ¿cuál es la suya? Y es necesario que la gente despierte, pero que despierte para proponer. Eso es lo que nosotros hacemos en nuestro programa. Eso es lo que hacemos los maestros cuando salimos a la calle a protestar. Y lo hacemos de una manera pacífica, porque los maestros nunca hemos ido a dañar nada de lo público. Otra cosa es que se infiltran las marchas para deslegitimar lo que nosotros pedimos. Pero de verdad que es grande cuando una persona es capaz de acceder a tener esa conciencia social y que es capaz de leer su realidad y propone soluciones y que sabe que no puede hacerlo sola, que lo tiene que hacer en equipo con otras personas. Lo que hacemos nosotros lo hacemos como un servicio a la sociedad. Nosotros cada uno desde su profesión gana su sustento, pero todos estos programas que tenemos de red de veedurías, de comité cívico, de los programas que tenemos de opinión, lo hacemos como un regalo que le damos a la sociedad para ese despertar conciencia social. Ese es nuestro grano de arena. Esperemos que dé sus frutos. Puede ser que no nos toque a nosotros verlo, pero por lo menos sabemos que nosotros sembramos, que otro cosecha y otro se llevará los frutos, pero es mucha satisfacción personal saber que sí estamos haciendo la tarea, como decía nuestro amigo Jorge Correa. Nosotros llevamos mucho tiempo denunciando el robo, la desaparición de los recursos para la educación. Hemos estado durante muchos años exponiéndole a nuestra audiencia y a la gente, exponiéndole todos los problemas que realmente ocurren, porque la gente en sí es la que demuestra la forma como está sufriendo dificultades para tener a sus hijos en la escuela. Y si uno habla con los niños, uno se da cuenta de que el talento está ahí, simplemente lo tienen sin tocar, sin modelarlo, sin siquiera pulirlo, sin siquiera darle oportunidad para que despeje. Pero hoy por hoy uno encuentra que los niños tienen más observación de la realidad y conocen más la realidad que los propios padres de familia y hasta los propios maestros. Se hablaba de la realidad anteriormente, yo lo escuchaba con mucha atención porque nosotros estamos como acostumbrados a dos tipos de realidades, ¿no? Una que vivimos internamente nosotros y otra que es la verdadera, que nos muestra todo el panorama de donde vivimos y lo que observamos y lo que proyectamos y lo que nos imaginamos. Esa comparación de esas dos realidades produce un choque extraordinariamente fuerte. Y por esa razón hay muchas personas, y muchos niños sobre todo,
que se quedan con un talento impresionante. La mayoría, yo diría que la mayoría de los niños tienen un talento guardado, un talento escondido, un talento que se trata de proteger de los ataques de la ignorancia. Y ese talento no se puede orientar hacia el desarrollo porque realmente no hay la infraestructura suficiente, el escenario necesariamente grande e importante para el desarrollo de ese talento. Ahí hay una observación que hacer y un descuido general del sistema de educación, de los pensums oficiales que tienen los maestros que seguir y también de las personas como usted, Alba Lucía, que están renovando, que están mejorando situaciones, que están experimentando nuevos sistemas educativos y que le están dando mayor importancia a la formación de personas, no a la formación de repetidores o memorizantes del saber, como nos tocó a nosotros en las escuelas. Perdón, que teníamos que aprender de memoria las cosas. No, usted está practicando el razonamiento y el razonamiento es muy importante en la educación. Pero no todos son como Alba Lucía, infortunadamente. Entonces, ¿qué hacemos? Debemos entonces, digamos, no solamente hacer esa acción con los estudiantes, sino también con los padres de familia. Dentro de los proyectos pedagógicos de varios maestros, lo proyectamos hacia los padres de familia. Proyectamos, por ejemplo, proyectos de lectura. Yo tengo una compañera de español de la jornada contraria y ella tiene un proyecto de lectura muy interesante. Creería que la vamos a invitar a nuestro programa para que ella nos cuente cómo es su proyecto y cómo desarrolla a través del proyecto esos valores de familia, pero también activa el pensamiento creativo en los padres de familia para que ellos también sean apoyo para sus hijos. Tenemos también proyectos ecológicos que le enseñan a los niños a sembrar su propia huerta casera. Tenemos proyectos culturales y deportivos, las instituciones educativas, como tú dices, hay mucho talento en el deporte y en la cultura, que uno creería que debería de articularse mucho eso con el pénsul académico y que, por ejemplo, las materias como música que nosotros vimos cuando eran niños ya no está, que esa materia de salud que nosotros veíamos, comportamiento y salud, ya no está. Ética sobrevive, ética todavía sobrevive, ¿no es cierto? Educación física es vital, sin embargo, por ahí vi una propuesta de retirarla y eso sería nefasto porque educación física es el desarrollo psicomotriz del estudiante, de primaria, tanto en primaria como en bachiller, en preescolar. Entonces, esas materias que parecerían que fuera el retazo, resulta que son las estructurales que forman de verdad a la persona, son como columna vertebral y a veces en la sociedad se les etiqueta como que fueran de segunda mano y realmente no, porque un ser humano necesita ejercitar su cerebro, pero también necesita ejercitar su cuerpo. Un ser humano necesita despertar su creatividad y la música, la artística, le despierta la creatividad. Y ética y valores, pues imagínense, si ética y valores no es la que estructura al ser humano en esos valores que tanto se han perdido hoy en nuestra estructura social. Porque por haber normalizado los antivalores es que estamos como estamos hoy. Eso es cierto, Alba Lucía. Nosotros esperamos realmente haber hecho en estos programas un esfuerzo por alentar a la conciencia social, por alentar, por impulsar, inclusive llegamos hasta patrocinar el desarrollo social, el desarrollo mental. Es que tenemos que adquirir una responsabilidad mental, es decir, hacernos verdaderamente responsables de nosotros mismos y no crearnos esa dependencia tan grande que tenemos del Estado. Nosotros, esa dependencia nos ha producido lo que los elementos tecnológicos están produciendo en la educación precisamente. Yo recuerdo que cuando no existían esos
teléfonos inteligentes o las tabletas o los computadores, nosotros aprendíamos las tablas de multiplicar, una por una, y las aprendíamos todas del 1 al 10, y teníamos que recitarlas y comprenderlas. Nos las enseñaban con artículos, con elementos. Otros nos enseñaban de que multiplicar 2 naranjas por otras 2 naranjas nos da 4 naranjas. Es decir, era una suma abreviada, es una exactamente. Suma abreviada. En este momento, esa educación ya no existe, sino que el muchacho tiene un elemento, tiene un teléfono celular donde averigua absolutamente todo. No tiene que estudiar historia, no tiene que estudiar geografía, no tiene que estudiar cívica, eso se acabó hace mucho tiempo en la educación en Colombia. Lo borraron del mapa. Hasta un pequeño librito de comportamiento. Un pequeño librito de comportamiento que teníamos, que se llamaba Urbanidad. De Carreño. Yo de la Carreño. La heredé de la biblioteca de mi padre. Exactamente. Ese librito que era tan esencial, tan importante para ir adquiriendo conocimientos sobre el comportamiento que uno debe tener siempre. Entonces el librito lo eliminaron por completo. Entonces ahora tenemos materias como las matemáticas cuánticas y cosas por el estilo, que son muy importantes porque eso es lo moderno. Pero básicamente no estamos formando a seres humanos. Estamos formando especialistas en muchas cosas. Matemáticos, científicos, grandes psicólogos que practican muy bien. Estamos formando médicos por cantidades, abogados por bultos, por centenares todos los años. Estamos formando, casi que estamos formando un especialista para cada cosa. Yo me aterro de ver médicos, por ejemplo, ortopedistas, especialistas en dedos de la mano, nada más. No ven sino pacientes que estén enfermos de los dedos de la mano, no más. Pero se fractura el fémur y ellos no lo tocan, porque esa no es la especialidad de ellos. Y así estamos haciendo con el conocimiento. Lo estamos especializando. Y como no hay necesidad de aprender tanto, porque eso ya lo hicieron los tecnólogos y lo hicieron los científicos, y nos lo entregan en una plataforma que se llama Google. Entonces uno a Google le pregunta cualquier cosa y Google le da la respuesta de todo. ¿Para qué estudia uno entonces? ¿No? Porque nos están enseñando, o le estamos enseñando a los niños a perder ese sentido de pertenencia del conocimiento. Es decir, no hay conocimiento en una sociedad, no hay sociedad. Así es. Fundamental, es la materia prima de la vida. Sin conocimiento nosotros no podemos sobrevivir. No podemos sobrevivir. Hay que tener ese numeral del conocimiento listo para practicarlo y listo para adquirirlo. Pero no, el conocimiento ahora lo tienen otros. Nosotros simplemente somos los consultores del conocimiento. ¿Por qué? Por eso, Porque no hay educación razonada, sino que hay una educación acomodada a la tecnología, pero no hay razonamiento educativo de ninguna clase. Y eso es muy triste. Que uno no puede hablar sino de una sola cosa con los demás. De que uno no pueda intercambiar ideas con nadie porque uno es un especialista en una sola cosa. O porque no tiene el conocimiento y tiene que quedarse callado o hablar carreta. Echar cuentos ahí sin control de ninguna clase, sin bases sólidas. Entonces se encuentra uno en las redes sociales gente razonando con los pies, ¿no? Y gente diciendo unas barbaridades impresionantes. Y revuelto ahí hay gente muy culta que participa en las redes sociales. Yo no encuentro un comentario horriblemente, es decir, contrario a la razón, si se quiere, y más abajo encuentra la opinión de una persona que
sí está formada y está educada. Y va uno a mirar la edad de esas dos personas y encuentra que el uno es muy mayor de edad y el otro es muy menor de edad. Entonces, esa brecha tan grande que hay, ¿la llena quién? Google. Google lo sabe todo. Entonces, no tengo que aprender geografía. Es muy triste ver muchachos en este momento que no saben dónde queda geográficamente su país, ¿no? ¿En qué continente queda? Yo he visto entrevistas de muchachos jóvenes donde hablan de la situación de cuántos habitantes puede tener Colombia o cuántos kilómetros cuadrados es la superficie de Colombia y no tienen la menor idea. Inmediatamente van a Google y Google le dice cuántos. Nosotros nos tocó aprender eso. Por eso podemos hablar de la territorialidad, por eso podemos hablar de la cantidad de tierra que hay y en poder de quién está, porque conocemos que hay 32 departamentos. También sabemos que hay 22 departamentos que no tienen senador de la República, sino que hay otros vivos que te dicen representarlos a ellos, porque a alguien se le ocurrió la idea de volver el Senado como una votación nacional, no por departamentos como debería ser. Hasta en eso falla la educación, hasta en eso. Por eso es que no sabemos el valor del voto, porque no tenemos la educación suficiente para reconocer que el voto es la única herramienta para poder ejercer la democracia. Tampoco sabemos qué es democracia. Como democracia sabrán los buenos lectores y los que no dedican su tiempo a leer novelas, sino que dedican su tiempo a aprender cosas. El conocimiento. ¿Cómo miran los maestros el conocimiento, Alba Lucía? Bueno, pues a los estudiantes se les hace caer en la cuenta, primero, para qué les sirve ese conocimiento, que tenga amor al conocimiento. Y tenemos en cuenta mucho tres elementos. Lo que tú decías es verdad. Primero, hay que enseñarle al niño, a la niña, al joven, a la jovencita, a ubicarse en el espacio. Esa ubicación es necesaria porque yo no puedo ignorar el espacio que ocupo, porque eso hace parte de mi realidad. Entonces, ¿qué espacio ocupa? ¿No es cierto? ¿En qué espacio está su departamento, su municipio, su barrio, su localidad? Si se encuentra en una localidad urbana o rural, y todo lo que tiene que ver con la territorialidad. Pero también hay que enseñar que debe tener sentido común. Dentro de ese desarrollo de habilidades de pensamiento está aprender el sentido común. Pero también tengo que preocuparme por ser mejor persona para poder aprender a convivir mejor con los demás. Porque es que yo no puedo estudiar, como te decía ahora, para una nota. Yo tengo que prepararme para la vida, para poder aprender a interactuar con otros, aprender a resolver conflictos de la vida cotidiana. O sea, hoy los maestros, desde nuestro quehacer pedagógico, actuamos con lo cotidiano, o sea, partimos de nuestra realidad social. Porque no podemos poner un ejemplo que trae un libro sin hacer parte de nuestro contexto cultural o de nuestra historia de vida real. Hay que centrar el conocimiento en lo que nos interesa y en lo que realmente es práctico para saber que sí nos va a servir para algo en la vida. Bien. O sea, estamos educando para la vida y para el amor. Así le digo yo a los chicos en la clase de ética y valores. Eduquemos para la vida y para el amor. Así debe ser, Lucía. Formar personas, no formar máquinas, formar personas, ¿no? Y las personas, si uno es buena persona, uno puede tener una idea diferente del conocimiento, del manejo del conocimiento, de aprovechar las fortalezas que cada ser humano tiene, no las ventajas que tiene para hacer el mal, sino las ventajas que tiene para hacer el bien, para ser buena persona. Y yo no le veo nada de difícil a eso, porque en realidad
no hay que hacer ningún esfuerzo para ser buena persona. Hay que hacer más esfuerzo para ser mala persona. Ahí hay que pensar mucho y hay que pasar por encima de mucha gente y hay que mentir mucho. Eso es mucho trabajo. Sin embargo, por el lado positivo, no hay nada que hacer. Eso fluye natural y solo. Creemos, Ana Lucía, o creo yo al menos, que estas conversaciones y estas charlas pueden ayudarle mucho a nuestros oyentes realmente a hacer un poco de conciencia social y a colocarse en el sitio donde debe estar, en ganar ese espacio del cual usted ha hablado hace unos minutos para poder situarse, ¿no? Hace unos años había un decir popular de desubicación y cuando había una discusión entre una pareja, por ejemplo, una de la pareja le decía a la otra, ubícate, ¿no? Entonces, está desubicado. Sí, ese era un chiste, ubícate. Sí. Es decir, estar desubicado. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, porque nosotros como sociedad estamos desubicados y tenemos que reubicar. Descontextualizados. Exactamente. Entonces, esa es la intención nuestra en esos programas. Agradecemos muchísimo a todos ustedes la paciencia que han tenido de escucharnos y de reflexionar con nosotros sobre el tema de la educación. No vamos a solucionar todos los problemas, no. Solamente le pedimos a ustedes que piensen un poco en la educación de sus hijos, pero piensen ustedes como participantes, ustedes como generadores de ese espacio mental que los niños necesitan para poder desarrollar sus talentos. Piensen en ustedes mismos, piensen en sus hijos y en ustedes mismos. Es decir, el conocimiento no se le niega a nadie, ni el conocimiento tiene estrato social, ni tiene color político, ni es racial, ni nada. El conocimiento es de todos y es para todos. Y no desprecien la oportunidad de aprender algo todos los días, porque es el momento de hacerlo y de apersonarse de todo lo que tiene que ver con la educación de sus hijos. Ellos son lo que usted quiere que ellos sean. Si sus niños van por el mal camino, seguramente es porque usted como padre de familia no ha hecho lo suficiente por inculcar valores en esos muchachos y tiene problemas. Y no crean que es el Estado tampoco. Esa malformación educativa viene desde la casa. Ahí comienza la educación de cada ser humano. Así es. Muchísimas gracias por el tiempo que nos han regalado hoy. Alba Lucía, muchas gracias. Muchas gracias a ti también. Un saludo muy especial al Comité Cívico de Dos Quebradas, a la red de Ideas Red Ver Eje Cafetero, a nuestra comunidad internacional y a todos nuestros amables oyentes que nos escuchan cada miércoles o cada jueves cuando sale nuestro programa Opiniones. Y los invitamos para el próximo sábado. Esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Buen día. Muchas gracias. Buen día para todos. Esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Programa del Comité Cívico de Dos Quebradas y la Red Nacional de Vedurías Red Ver. Bienvenidos a Opiniones, un segmento de Esta es mi opinión, ¿cuál es la suya? Programa del Comité Cívico Dos Quebradas y la Red Nacional de Vedurías Red Ver.